Vuelve a mezclar su vida con la ficción y nos cuenta lo que ocurre en la mente de una persona que se traslada a vivir con otra familia mientras está guardando uno de los momentos más importantes de su vida, como es un trasplante o una operación. Pero para conocer mejor a Héctor Abad, contamos con la presencia del profesor Luis Miguel Soto, pertenece al Instituto de Enseñanza Secundaria de la Universidad Laboral, la única, Los Toledanos, al que, además de agradecerle que haya decidido participar con nosotros, le damos la enhorabuena porque tambiel están de celebración, es el 50 aniversario, por lo cual da muestra de la importancia de la institución en esta ciudad. Yo, sin más, te doy la palabra. Gracias. En cumpleaños, dar primero las gracias porque la Biblioteca Regional sea este espacio público para este tipo de asuntos. Al Festival Fibra, al Festival de Cine y la Palabra, o Cine y la Literatura, podríamos describir también, porque creo que ni hecha del cargo habría una obra como esta para presentarla en este espacio. Y también a la librería Taiga Alberto. Está fuera, vale. Porque es el que gestiona efectivamente el encuentro con los autores y de verdad que es un trabajo fenomenal. Vale. Dicho eso, y leo lo que quiero que no se me olvide, empiezo diciendo que para mí es un regalo inesperado conversar con este señor, porque yo lo admiro, ya se lo he dicho, yo lo admiro desde el principio, desde que empecé a leerlo, me deslumbró su literatura. Como ha dicho la directora, tiene múltiples facetas, es traductor del italiano, es poeta a ratos, quiere poco, pero bueno, de vez en cuando también es poeta, es escritor de cuentos, de ensayos, de novelas que están traducidas a un montón de idiomas. Y yo creo que no necesita presentación, o por lo menos no necesita mi presentación. ¿Por qué? Pues porque este señor, y lo dice él, no me lo estoy inventando, cuando siente que su pluma desfallece, tiene al lado a un montón de amigos que lo animan a seguir escribiendo. Y esos amigos son Rosa Montero, Mario Vargas Llosa, ¿quién más? Fernando Trueba. Es decir, ¿qué añado yo a eso? ¿Vale? Sin embargo, como lector, como uno más de lo que estamos hoy aquí para escucharlo, sí querría decir algunas cosas porque soy de los que piensan que un libro termina efectivamente de escribirse no cuando el autor pone el punto final, sino cuando el lector recorre con sus ojos la última frase y llega a ese punto. En esa tarea, Héctor, y aquí solo voy a escoger para ser breve mis mejores recuerdos, para mí, por lo menos, ha escrito 4 libros excelentes. Tiene muchos más, pero para mí 4 destacan mucho. Angosta, el primero, que acaba con una frase terrible, porque Angosta es como una especie de distopía de Colombia, y él acaba diciendo que podría ser el paraíso, pero se ha convertido en un infierno. Bueno, esto por lo menos lo dijo hace unos años, tal vez ahora hayamos cambiado de opinión. La Oculta, que es una saga familiar que él cuenta 3 voces, desde los primeros colonos antioqueños hasta la actualidad. Esto de las 3 voces tal vez lo retomemos ahora, porque el libro actual tiene también 3 voces. Lo que fue presente, unos diarios muy extensos en los que Héctor se desnuda por completo para entenderse a sí mismo, para dejar constancia de sus fracasos, de lo imperfectos que somos. Y finalmente, faltaría más, El olvido que seremos, que es yo diría que una elegía gloriosa a la figura de su padre, en la que cuando leemos asistimos a un milagro. Por lo menos yo pocas veces lo he sentido en la literatura, que es ver, a medida que pasan las páginas, cómo va cicatrizando una herida. Y eso es una cosa prodigiosa. Estos 4 libros y algún relato breve, a mí me gusta mucho un cuento tuyo, Héctor, que se llama Mantis Religiosa. Para mí eran altos, como si fueran montañas. Pero cuando yo pensaba que ya había pisado todas las cumbres de esa cordillera, pues resulta que Héctor nos presenta esto, que es una cima a la que yo he llegado
sin oxígeno, con el corazón palpitante, dolorido, acariciado y tengo que decir que sabio también al final de la lectura. Salvo mi corazón todo está bien, es otra declaración de amor. Esta vez a un amigo, un cura bueno de Medellín, que tiene pues, una insuficiencia cardíaca grave y que está esperando un trasplante de corazón. El argumento en apariencia es sencillo, pero está sostenido por un complejo armazón de literatura, de cine, de música, a partes iguales, que ahora en la charla iremos exponenciando. Yo me pregunto, ¿cómo será posible que unos personajes hechos de palabras, de aire, de humo, apenas unas sombras del pensamiento, puedan estar tan vivos? ¿Quién puede estar seguro después de sumergirse en tu libro de que Luis o Aurelio o Joaquín no son reales? ¿Quién se atreverá a sostener que Darlis y Teresa no son mujeres de carne y hueso, que respiran y sufren y se ríen? Yo creo que uno tiene que ser muy osado a estas alturas para atreverse a incluir en el título de su obra la palabra corazón, porque corre muchísimos riesgos. Pero a mí me da pie esta palabra, que el castellano hereda del latín, para mencionar a otras tres que son hermanas suyas y a las que tú rindes homenaje no solo en este libro, sino también yo creo en el conjunto de tu obra. Esas palabras son recuerdo, cordura y coraje. Y yo creo que por encima de la tinta y del papel, el recuerdo, la cordura y el coraje hacen que este objeto inanimado, un simple libro, palpite como si fuera un corazón. Bienvenido a Toledo otra vez, Héctor, ¿qué tal? Gracias, estoy muy feliz de estar en Toledo otra vez, esta ciudad que me conmueve por su belleza. Gracias por acogerme en esta biblioteca, en este Casas. Estoy muy contento de estar aquí también. Luis Miguel me hizo un regalo increíble cuando llegué. Él es muy discreto y no querrá que yo lo diga, pero él es profesor de latín y de italiano. Y me entregó la traducción del primer capítulo de este libro, de la obertura en latín. Es que hay regalos que son, no sé, hay regalos que son increíbles. Este es un regalo bellísimo. Y el título en latín, que es la lengua materna de los santos y de Dios, como ustedes bien saben, es Praeter Cormeum Omnia Valent. Suena bien. Omnia Valent debe ser todo vale, todo está bien. Bueno, y esta introducción de ambos, esto que dices de mis libros, de que son también los libros que yo más quiero, Miguel, lo agradezco profundamente, y también la presencia de ustedes aquí, a pesar de la tarde desapacible, como decías. Muchas gracias por venir. Y bueno, empecemos a hablar pues de este corazón y de este libro. En efecto, poner la palabra corazón en el título es difícil. Un amigo mío, Fernando Aramburu, que seguramente habrá estado por aquí, me dijo, mejor dale unas 2 o 3 vueltas a ese título, que no me parece, pero bueno, en fin, no le hice caso como buen ver, aunque lo quiero mucho y admiro muchísimo, pues no sé, bueno, tercamente mantuvo el título a pesar de tener el corazón ahí. Sí, es muy difícil, porque puede sonar cursi desde el cuore del mundo de Amichis, que dice es peligroso, pero en fin, espero que a pesar de que esté ahí esa palabra tan comprometida, que creo que está en la etimología de recuerdo, de cordura y de coraje, que tú dijiste, ahí hay muchos en fin, como es el corazón físico, como es el corazón no metafórico, como es el corazón que llevamos todos dentro, la víscera, el órgano. Entonces, tal vez así se pueda perdonar mejor este presente. Has escrito una novela en la que hay un montón de figuras
Sí, eso también es arriesgado. Se la dedicas a una ferviente católica y tú no eres creyente. Sí. Dime qué películas te has visto. ¿Ha habido alguna? Bueno, yo quería escribir una novela que no tuviera nada que ver conmigo. Es decir, el olvido que seremos o la culpa que tú mencionaste son pues muy íntimas, muy de mi familia, muy mías. Yo dije, bueno, voy a escribir una novela. Yo no sé nada de curas, nada de la vida religiosa, nada de eso. Entonces voy a escribir una novela muy distinta, pero que le pueda gustar bastante a mi madre, que en la pandemia decayó muchísimo, porque ella, huérfana de padre, la criaron dos tíos curas, que para ella eran su figura paterna, el tío Joaquín y el tío Luis. Entonces, ella sufría mucho con mi descreimiento. Ella decía, mi amor, ¿por qué te hacen una entrevista sobre el agua y tú tienes que decir que eres ateo? ¿Qué necesidad hay? Ya lo sabemos, no lo repitas tanto que no te conviene. Y ella sufría, de verdad, sufría mucho. Y yo dije, bueno, voy a hacer una novela en la que haya curas tan buenos como los curas que la criaron a ella. En principio quería eso. Y yo tenía como enquistada una historia vieja de un sacerdote que se enferma gravemente del corazón y que se va a vivir a una casa donde vive una mujer que se acaba de separar, que acaba de ser abandonada por su esposo, está con sus dos niños, una niña y un niño, y una empleada que no tiene marido y que vive con su niña. Y este sacerdote, en ese momento crítico de la vida, que se parece un poco al que todos vivimos durante la pandemia, que todos nos sentimos amenazados o amenazada la gente querida, una enfermedad nos podía matar, era como lo que yo me imaginaba que podía sentir Luis, el Luis de la novela y el Luis Alberto Álvarez de la realidad. La vida está como colgada de un hilito, en cualquier momento se nos va. Pero llega a una situación muy particular. Estas enfermedades graves, estas situaciones vitales, creo yo, que lo ponen a uno a pensar mucho en el pasado de su propia vida y en el futuro. Es decir, cómo he vivido y cómo voy a vivir después, si sobrevivo a todo esto, a la pandemia, o si sobrevivo a un trasplante de corazón. Ese era el punto de partida, muy sencillo. Un esquema muy sencillo, esa era la semilla de la novela. Una situación que yo recordaba porque este cura de la realidad la vivió tal cual. Hay tres voces en la novela. Una es la del narrador, que va contando los acontecimientos. Y luego hay un personaje, Aurelio, también cura, que va reconstruyendo, hablando con mucha gente, todo lo que ha ocurrido. Y una tercera voz, la de Joaquín, que es finalmente quien recibe todos estos papeles o comentarios. Y como el personaje de Luis, el personaje real, era un cinéfilo empedernido y probablemente el mejor crítico de cine que ha tenido en Colombia nunca. Sí. ¿Tú pensabas en el montaje cinematográfico cuando dabas voz a distintas personas? Pues técnicamente yo tuve problemas para armar la novela. Primero quise que el narrador fuera el mismo protagonista, el mismo Luis Córdoba, se llama la novela, inspirado en Luis Alberto Álvarez, el cura de la realidad. Quería que fuera él y escribí varios capítulos con mis abuelos. Después quería que fuera Joaquín. Después quería que fuera alguien, digamos, un yo que podía ser parecido a mí mismo. Pero como no quería nada que se pareciera a mí mismo, pensé, no, el narrador debe ser otro cura que conozca muy bien a Luis, que sea su íntimo amigo, que haya estado con él en el seminario, que viviera con él en la casa, en la residencia de sacerdotes donde vivían, para que pudiera hablar de muchas intimidades del personaje. Y eso fue lo que quise hacer. Pero ya eres
El tercer presentador que me dice que esta novela tiene 3 narradores o 3 voces, entonces se ve que yo no alcancé a corregirle a los 3 narradores, porque sí, tiene que haber 3. Yo quise que siempre fuera Aurelio el narrador, no, parece que los otros se colaron, y ahí siguen, y es verdad, ya no lo puedo. Después de 3, no hay imposible. Tienen razón ustedes y yo. Montaje cinematográfico, sí. Es decir, el protagonista de esta historia era un niño que tenía 2 hermanas mucho mayores que él. Y los padres, cuando las niñas cumplieron 15, 16, iban al cine con el novio, pero a los padres muy tradicionalistas, muy conservadores, no les gustaba mucho la penumbra del cine, y entonces mandaban al niño de 8 o 9 años a acompañarlas, ¿no? En Colombia decimos como de chaperones, es decir, no sé aquí cómo digan, pero entonces él iba de chaperón de una hermana con el novio, tenía que vigilar que no hubiera pues, ni manos, ni besos, ni nada de esas cosas que pueden ocurrir a veces en la película. Y protestaba mucho por esas películas románticas que veían las hermanas de amor horribles, decía él, y las tenía que ver 2 veces, porque bueno, iba la hermana y después la otra hermana. Pero en realidad me encantaban. Ya, después, cuando uno pierde el pudor, eran buenísimas. Ya las podía ver, como las veía 2 veces técnicamente. Entonces, era un gran aficionado al cine desde niño y fue un gran crítico de cine. Él estudió en Roma. Cuando él estudió en Roma, los sacerdotes o los que estaban estudiando para ser religiosos no podían ir al cine, no podían ir al cine comercial, estaba prohibido, pero había unos jesuitas más de avanzada que les mostraban películas en un cineclub especial. Entonces él ahí aprendió muchísimo de cine, después vivió en Alemania, siguió viendo mucho cine, y cuando volvió a Colombia hizo cineclubes, hizo una revista de cine, hacía programas de historia del cine, y ahí yo lo conocí. Esto para decir que el montaje, finalmente vengo a la respuesta, sí lo hice, sí, moví muchas partes, muchos capítulos del libro hacia atrás o hacia adelante, para tratar de darle un ritmo al libro que resultara interesante para los lectores, que resultara que no nos aburriera. Hay capítulos muy médicos, porque yo estaba muy obsesionado con el corazón. Pero, entonces la dosis de medicina la iba repartiendo. O hay capítulos que son como flashbacks, pero tampoco los quería hacer muy largos. Entonces los iba repartiendo a lo largo del libro. Muchas cosas las escribí, digamos, de corrido, pero las partí en varios capítulos en la distancia. O sea que sí creo que ver cine, la enseñanza del montaje cinematográfico, sin ser yo un gran cineasta como el protagonista, sí me sirvió para montar una novela. Claro, la novela está completamente atravesada por el cine y por la música. Tenéis muchísimas películas. Hay un capítulo en Mi Docente Enternecedor donde Luis monta un ciclo de cine para los niños. Sí. Y tú pones, como si fuera una ficha de cineclub, las películas, ¿no?, que les ponen. Además me gusta, y de todas es en la Navegante de Buster Keaton, esa es la que más. Pero son estupendas todas, y yo decía, ¿qué valor tenía este hombre para ponerle a un niño? Oye, eso es impensable. El Luis de la realidad en el que está inspirada esta novela hizo el primer festival de Medellín de cine infantil. Lo hizo en el siglo pasado una vez y nunca se repitió. Hoy supe que aquí hacen un festival de cine infantil y que van miles de niños, 8.000. Bueno, me parece, mejor dicho, Luis brincaría aquí en el lazo de alegría si supiera que eso se hacía. Entonces, como él se fue a vivir con estos niños, y como él no era, esta novela quiere ir contra lo correcto y contra la costumbre de hoy, que aparece un cura en un libro y es un perverso. Sí. En este no. Este se va a vivir con estos niños y lo que les hace es mostrarles películas
enseñarles juegos, ponerlos a oír música, y ya, porque era para mi mamá la novela, no era una novela de protesta, era una novela de curas como los tíos de mi mamá, buenas personas. Yo quiero que, porque han caído a caerle, no, decir, no, que a mí me parece que no está bien. Yo no soy creyente, pero siempre siento nostalgia por las cosas que se acaban. Entonces no quería eso. Y bueno, está ese festival de cine infantil y aquí les puedo contar, porque yo no pude encontrar la programación del festival de cine infantil original que organizó Luis Alberto Álvarez. Aquí les puedo contar, no le digan a nadie. Un novelista en realidad no es experto en nada. Yo creo que un novelista tiene que saber un poquito de todo, un poquito de jardinería, un poco de cardiología, estudié mucha cardiología, un poco de teología, un poco de carpintería, de lo que sea. Yo nunca me aburro en una sala de espera porque le pregunta, señora, ¿usted qué hace? Entonces yo me trato de enterarme de todo lo que pueda. El programa de cine infantil de mi novela me lo hizo Fernando. Está bueno, eso es lo que te puedo contar. Pareciera que el novelista o el protagonista tiene muy buen gusto. No, el de buen gusto. La única que puse yo fue la de Chaplin, Tiempos Modernos. Pero las otras me las sopló, decimos en Colombia, Fernando. Hay una cosa que a mí me ha hecho pensar, supongo que lo habrás meditado mucho, ya que has dicho que iba a dirigir algo, que es en los cursos que Luis daba de cine, se iba vestido de civil, de calle. Y nunca, no lo ocultaba, pero nunca revelaba que era sacerdote, de tal manera que cuando la gente se enteraba de que lo era, se llevaba las manos a la cabeza. Entonces, yo pienso, ¿es ese el signo de los tiempos? Es decir, si hubiera ido vestido con alzacuellos, ¿hubiera habido menos público? O... Yo creo que él estaba como... Yo lo conocí al de la realidad, dando un curso de neorrealismo italiano en el Colombo Americano, que es un centro que todavía existe donde dan clases de inglés. Y él iba así, vestido como nosotros. Él no era un cura de echar sermones, no era un cura que te señalara faltas, pecados. Él no juzgaba a nadie, él era un tipo muy abierto, muy sonriente, lleno de entusiasmo por el cine y te contagiaba el entusiasmo del cine, por el cine. Él no lo ocultaba, pero tampoco lo decía. ¿Por qué? Yo creo, por un lado, porque después del Concilio Vaticano II se permitía y él reclamaba que se lo dejaran hacer el apostolado como quisieran. Si era a través de la cultura, o como fuera. Y no tenía que ser siempre en un sermón, en una homilía, diciéndole mucho cuidado, el sexto mandamiento, que es obsesivo siempre, mucho cuidado, el adulterio. Es el único mandamiento repetido, porque es el sexto y el de no desear la muerte del prójimo son lo mismo. Pero bueno, no, él no era así. Yo vine a saber que era cura mucho después. Y en esta novela, digamos que él es sobre todo un hombre de cultura, un hombre al que le encanta la música clásica, en especial la ópera y el cine. Y fue el que en la Medellín más tremenda, en mi ciudad, que llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, fue la persona que más nos enseñó a la gente de mi generación, a grandes directores, a los directores más importantes de cine de hoy en Colombia, nos enseñó a ver cine, a analizar las películas y a oír música clásica. En una ciudad donde todo era grosero, violento, matanzas, corrupción de los políticos, policías y ejércitos en las calles haciendo locuras, paramilitares, narcotraficantes, Pablo Escobar, todo lo que está en todos los libros y películas. Estos en silencio, este señor en silencio, nos mostraba un camino distinto, un camino de lo que es bueno en la vida,
lo que nos puede salvar en un momento duro como una pandemia son las buenas películas, la buena música, los amigos, la comida. Me encantaba comer, era gordo, muy gordo, y en realidad nos hicimos muy amigos comiendo, grandes comillones. Entonces, no sé. Y este libro yo lo escribí con los recuerdos de esta gente. En realidad es un libro sobre la amistad. Es un libro, porque es un libro que me dictaron los amigos del gordo. Mira, el gordo, yo llamaba al gordo, ¿qué recuerdos tienen del gordo? Y empezaba. Y todavía lo quieren profundamente. Y tenían muchas anécdotas de él, que es las que van llenando la novela. Le das muchas vueltas en la novela a la vida, que naturalmente por sus votos tienen que llevar los sacerdotes, le das muchas vueltas al celibato también. Pero hay una cosa que es, ha roto una lanza ahí en favor de los buenos, que es, en una frase, no me acuerdo exactamente ahora, dices algo así como que el mayor error no es renunciar a una vida, digamos, normal, al sexo, por ejemplo, sino el mayor error es renunciar a la paternidad. Se les veta, por ejemplo, tener hijos, familia, etc. Bueno, para escribir el libro también hablé muchas veces con médicos, especialmente con cardiólogos y con curas. Y muchos de ellos me dijeron que su gran sacrificio no era no tener sexo, grave, pero no sé, ellos me decían, no, lo realmente duro es renunciar a la paternidad. Y pues en esta novela es muy importante el hecho de que un padre se ha ido de esa casa, el padre de los niños, el esposo de Teresa, y un padre, un cura, llega a vivir ahí y de repente ocupa en la mesa, en la casa, la posición de pater familias. Y tal vez ustedes no sepan que Colombia es un país de gran ausencia de padres. El 40% de las familias colombianas es de madres, no solteras, sino madres o solteras, o solas, o abandonadas. Madres que crían solas a sus hijos. Es un país donde la irresponsabilidad paterna es una epidemia. Entonces, para mí, tanto en este libro como en El olvido también, era importante resaltar como la figura y la importancia de un padre bueno cuando uno lo tiene. Ahora, por ejemplo, acaba de ganar en San Sebastián una película colombiana que se llama Los Reyes del Mundo. Y tiene 5 actores naturales, 5 jovencitos, niños, adolescentes, que son niños muy pobres de las calles. Ninguno de ellos tuvo padre presente. Uno tenía 16 años, iba a montar en avión por primera vez en la vida, iba a venir a San Sebastián, y al llegar, a salir del aeropuerto, le piden el permiso de salida del padre. Padre que él no conoce, pero todavía tiene el permiso de salida del padre, tiene que firmar unos papeles. Él no es notario, padre, es que mi padre, los 16 años no lo conozco, no, se necesita, no lo dejaron salir, Ahora, ese padre inexistente todavía le estaba jodiendo la vida a este pobre niño. Lo tuvieron que desenterrar en un pueblo en La Porra. Finalmente le sacaron la firma y el niño llegó para la premiación a conocer un avión, el mar, todo lo que vio en San Sebastián. Ese problema de la paternidad en Colombia es increíble. Entonces, para mí, fuera de la amistad, la paternidad también era muy importante que estuviera presente en la novela. Y Luis sabe cómo comportarse como padre. Hay un pasaje, ya lo estaba buscando y ya lo encontré, es este. Andrito, el niño, se lo cuentan los amigos del kinder, bueno, la guardería para nosotros. Hay un gigante viviendo en mi casa. Nos cuenta cuentos, nos pone pecho, nos canta canciones y nos da confites que no hacen daño. El niño, de algún modo, creía que de repente se había pasado a vivir en un cuento. Sí.
fue algo que me contaron también. El niño de esa casa fue al colegio, a la guardería, a decir, hay un gigante viviendo en mi casa. Y hace este montón, y llamaron, dijo, mira, este niño se está como enloqueciendo, está diciendo que hay un gigante en la casa que les da tuvieron que explicarle, sí, vino a vivir un señor de 1,90, cortísimo, que ve como un gigante y él ve como un cuento. Yo no tengo fantasía, pero eso es así, y ese gigante también a este niño, no sé, enseña un montón de cosas, lo hace sentir bien, porque el niño era cojo, y Luis, el de la realidad y el de la novela, sufría también mucho de sus pies, tenía un problema de los dedos de los pies, porque tenía unos pies enormes y no encontraba en Colombia zapatos para él, entonces se ponía zapatos y todo el tiempo iba con los dedos así engatillados. Entonces era, pues, no sé, como a las chinas se le acabaron por meter para adentro los dedos. Esa convivencia en la casa de Luis con 2 mujeres, con 3 niños, aquí te da pie para hablar de modelos de familia. Claro, eso afortunadamente ahora pues, es una cosa, digamos, habitual. Y más el respeto también, claro, pero en Colombia y en España, debería decir, en 1996 eso no era así. Entonces, Luis pasa como a defender cosas que la curia, que la iglesia, no solo no aprueba, sino que detesta. A pesar de que luego bajo cuerda ellos estén actuando de otra manera. Y lo expresas sin cargar, yo creo, demasiadas cintas, porque entonces quedaría un poco parlamentario tal vez, y no es. Y lo haces con una frase que a mí me da muchísimo. Dices que Luis tenía una alegría a prueba de arzobispos. Es que, bueno, una cosa son estos sacerdotes buenos que hay en esta novela, que hay 3 básicamente muy buenos. Uno dedicado a trabajar en los barrios más pobres de Medellín y en particular en un barrio que no es inventado el nombre, que se llama El Corazón, pero que venía por aquí. El narrador, que es un profesor de Biblia, y Luis Córdoba. Pero el arzobispo de Medellín de esa época, que no está mencionado, sino que con el modelo de Impromisis Pocio de los novios, que en la novela se llama El Innombrable, era un ser abominable fuera de innombrable, que perseguía a cualquier cura que hiciera algo bueno. Era de verdad una persona mayor. No podía haber nadie que hiciera algo bueno porque lo perseguía, lo cambiaba de parroquia, y hizo un daño en Medellín tremendo en los años 70 y 80. Realmente sacó a los curas más comprometidos con las comunidades, a los que en una sociedad sin padres funcionaban un poco de padre, de autoridad, de ética, de moral, de consultor. Y él, bastaba que lo quisiera mucho la comunidad, como era celoso, envidioso, mala persona, nada, lo mandaba, quién sabe, a otra parte porque estaban, bueno, él veía comunismo en cualquier cosa que fuera popular. Entonces, este innombrable está también en la novela, es fatal, pero Luis es un cura muy vital, es un cura muy vitalista, enamorado de la vida, enamorado de la belleza. Entonces sí, su alegría era a prueba de arzobispos. Al arzobispo le parecía repugnante que alguien se pudiera dedicar al cine, donde aparecen esas escenas terribles, prohibidas para todo público, o a la ópera, que es puras historias de amor complicadísimas. Ese es un cura dedicado a eso, ¿ya? Era como una herejía. Y bueno, trató de molestarlo muchas veces, de impedirle que ese fuera su trabajo, pero él seguía inmune al obispo, inmune al arzobispo. En el Medellín de la época, el dedicarse al fomento del cine y la música clásica era como buscarse un refugio en la cultura de todo lo que está pasando en la calle. Y ahora te voy a poner un ejemplo de la novela. Yo creo que el protagonista, y así interpreto yo también al cura de la realidad,
las historias de amor de las películas, las historias de amor de la ópera, la música en general, constituían para él como pues, la belleza y el refugio para algo que la iglesia les niega a los sacerdotes, y es la posibilidad de tener un tipo de amor terrenal. Digamos que hay algo muy dualista en la concepción tradicional de la iglesia, en que el cuerpo es algo que hay que castigar, es algo que se degrada, es algo que acaba pudriéndose, es algo a lo que no hay que prestarle atención, y en cambio el espíritu y el amor por toda la gente y el amor espiritual es lo que se debe rescatar. Para mí era muy importante que cuando Luis entra en esta casa distinta, no una casa de religiosos, él entra como si fuera el espíritu de esa casa, como si a esta mujer abandonada le volviera el alma al cuerpo, como decimos nosotros, le volviera el alma al cuerpo cuando este cura viene, y le da mucha felicidad a una mujer de Luis. Pero a él lo que le vuelve el cuerpo al alma en ese momento, porque enfermo se da cuenta de que el cuerpo es todo, de que si nos falla el cuerpo y el corazón en particular, ya no podemos ni pensar, ni querer, ni gozar, ni nada. Y él se vuelve no dualista como es la tradición, sino que se vuelve monista. Es decir, para él como para Spinoza, el cuerpo y el alma son lo mismo. Se da perfectamente cuenta de que es lo mismo. Y ahí entonces yo como que hago que eso confluya como a las bellezas de la medicina cuando nos cura el cuerpo. Y era lo que mi papá sostenía siempre, que el cuerpo hay que cuidarlo, que el cuerpo es bonito, que la higiene es importante, que lavarnos, lo más elemental, lavarnos las manos, cuidarnos, no tener excesos, pero gozar con el cuerpo de cualquier manera. Es un método de vida que ayuda a la felicidad. Entonces, ya no me acuerdo por qué. Hacía esa pregunta porque hay un pasaje que a mí me parece excepcional, que es el del niño de Guayaquil. El del niño que contaba películas. Claro, entonces aparecía al principio de la novela un burdel, un prostíbulo, entonces las chicas están obligadas a trabajar y no pueden ir al cine, y es el hijo de una de ellas, pues también. Sí, es como el Luis de la realidad, me contaron, hacía apostolado también entre las prostitutas de Medellín. Y encontró ahí un niño que, como las mujeres trabajaban casi siempre por la tarde y de noche, ellas no podían ir al cine. Y el hijo de una de ellas iba a las películas y luego al otro día se las contaba a ellas. Era un niño con muy buena memoria, con mucha percepción como de las escenas, de los detalles. Y era un niño que contaba películas. Y como las contaba también, entonces a veces también se iba por las cantinas donde estaban la gente en las mesas tomando trago. Le decía, señor, ¿quiere que le cuente una película? Y entonces cobraba por cuál película quiere que le cuente. Y él se sabía todas las películas y contaba las películas. Esto me lo contó Sergio Cabrera, un director de cine. Me contó que Luis le había dicho, mira, hagamos un día una película del niño que contaba películas, que fue un niño que yo conocí en Guayaquil, que era el barrio de las Puntas de Medellín. En Guayaquil, un niño que contaba, y es muy bonito, un niño que contaba películas. Entonces había como muchas cosas, Miguel, muy poéticas que él hacía, y que yo no sé si se inventaba o eran verdad, pero eran muy bonitas, eran historias sí. Esas páginas son formidables. Ya que has mencionado a tu padre, es cierto que en los cuentos que os contaba de pequeños no había monstruos en dragones ni nada, había espiroquetas, bacterias. Sí, los cuentos infantiles que mi papá se inventaba en mi casa, mis hermanas y a mí, aterrorizados, lo que había era
virus, bacterias, etamoeba histolítica y se te metían por las orejas, por la boca, por la nariz, por los ojos. Eran terribles enfermedades que te iban atacando y entonces después había anticuerpos y antibióticos que nos defendían. Entonces, las historias médicas, tal vez por eso le meto tanta medicina a la novela. Las historias médicas para mí siempre han sido como películas de suspenso, como algo así. Y entonces, no sé, espero que a ustedes también les guste, pero cuando alguien si yo estoy en una sala de espera y el médico y la señora me dice que está enferma, yo le pregunto detalles y detalles. Me gustan mucho las historias médicas, entonces en la novela pues hay muchas historias, sobre todo del corazón que se me quedan. Como lo he leído en alguna entrevista que te han hecho, que en principio no pensaba preguntarte esto, pero ya como he visto que tú no haces público sin ningún reparo, te lo pregunto. Cuando ya llevabas muy avanzada la escritura de la novela, ¿no? ¿Te ocurrió que tú tuviste una complicación cardíaca grave y te sometiste a una operación importante en el quirófano? Sí. Te faltaba una parte de la novela. Sí, venga. Entonces, el Héctor del principio de lo que llevabas escrito es distinto del Héctor de que remató la novela. Yo quería escribir, como les dije al principio, una novela que no tuviera nada que ver conmigo. Yo lo que tenía era un soplo, que me habían dicho siempre, usted tiene un soplo desde joven, no importa, viva con su soplo, no tiene ninguna importancia ese soplo, viva normalmente. Cuando la novela empezó, mi internista me dijo, bueno, este soplo parece que ha crecido un poquito y ya es eso se llama una estenosis aórtica leve. Puede vivir tranquilo con eso, no hay problema. En la mitad de la novela, esa estenosis pasó a ser moderada. Yo me gané una beca en México, una beca muy bonita, porque era para escribir algo durante 3 meses en la casa donde García Márquez escribió 100 años de soledad, en la misma casa, en el barrio San Ángel, en la colonia, como dicen ellos acá. Entonces yo me fui para allá, muy intimidado, porque no llega ahí, me dieron el cuarto donde dormían Mercedes y García Márquez, y que voy a escribir yo aquí, que no sea indigno y vergonzoso para este señor. Era una presión. Bueno, al principio no podía escribir nada. A mí me gusta mucho nadar, y entonces cerca de ahí, de esa casa, había una piscina, y yo iba a nadar después de tratar de escribir en esa casa, y me empezaron a dar unos dolores tremendos, lo que se llama una angina de pecho, o angina pectoris. Horrible, sentía que me iba a morir, después con una opresión dolorosa en el pecho. Más o menos, bueno, escribí varios capítulos ahí, indignos de García Márquez, pero lo mejor que le pude hacer, de todas maneras. Y al volver a Colombia fui donde mi cardióloga y le dije, me están dando estos dolores. Me hicieron otros exámenes y ella me dijo, sí, no, ya, esto pasó a severo, hay que operar. Tenemos que poner una válvula nueva. Me aconsejó una válvula de vaca, bueno, me sentí muy bien, yo no soy vegetariano, entonces, pero le dije, denme un mes, porque es que estoy acabando una novela que tiene mucho que ver con esto, y uno nunca sabe, ¿no? Entonces yo precipitadamente en un mes hice un primer borrador, se lo mandé a mi agente literaria, que es una alemana, la noche anterior a la operación. Le dije, bueno, Nicole, aquí va esta novela acabada un poco ahí de afán, pero si pasa algo, si me da un trombo y quedo un idiota o me muero, pues tú se la mandas al Alfaguara. Y entonces, bueno, las operaciones de corazón abierto son muy impresionantes, porque a uno le bajan la temperatura, como a 30 y poquitos grados, está uno muy frío, le abren el pecho, le ponen una solución de potasio helado que para el corazón,
le colapsan los pulmones, entonces uno no está respirando, el corazón no palpita y está frío. Nada más parecido a estar muerto. Uno está muerto durante unas 6 horas ahí tirado. Le ponen a circular la sangre licuada, anticoagulada por una máquina que te irriga el cerebro, pero el cerebro siempre ha estado acostumbrado a recibir la sangre por pálpitos, y de repente la recibe por un flujo continuo. Claro, esa anestesia profunda, yo no me acuerdo de nada, pero uno se despierta y queda un poquito raro, queda distinto, no sé qué, queda un poco distinto. Yo soy otro después de esa operación. Pero claro, como era una operación, no era tan grave obviamente como un trasplante, pero yo sí la viví como si sobrevivo, y era muy probable que sobreviviera, pues esto me va a servir mucho para terminar la novela, si tengo la oportunidad de escribirla otra vez. Ahí vienen pedazos como de montaje. Ahí hay más detalles médicos de qué es someterse a una operación de corazón abierto. Porque el corazón es decir, es como una palabra anticuada, como dijimos al principio, pero es algo que de todas maneras si te lo tocan, es muy raro, es muy especial. El corazón, hay una cosa maravillosa del corazón. El corazón está envuelto por el pericardio, es como un papel de regalo, muy bonito. Y entre el pericardio y el corazón hay un líquido un poquito denso, como un lubricante. Entonces realmente el corazón en la mitad del pecho está flotando, nada lo toca, nada lo toca. Así como el sol o la tierra gravitan en el espacio y nada los toca, el corazón tampoco lo toca nada. Pero cuando te lo abren, te chuzan, todo ese líquido se sale y el pericardio se adhiere al corazón, y el corazón, en vez de ser como silencioso, tranquilo, así como papel de regalo, ya ese toque es desagradable, ya el corazón fuera de palpitar es como, parece que después se va a recuperar. Pero claro, entonces mi anestesiólogo, mi amigo mío, yo no me acuerdo, pero él me cuenta que fue después de la operación y le dijo: Héctor, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo te sientes, Héctor? Y yo, vivo. No me acuerdo de haberlo dicho, pero esa era como mi obsesión. Si iba a volver vivo o muerto. Entonces uno piensa mucho si vuelvo a vivir, si sigo viviendo, ¿cómo voy a vivir? Y entonces el gordo, que era tan vitalista, con tantas ganas de vivir, como tenía este protagonista del libro, está esperando ese corazón y tiene muchas ganas de seguir vivo. Entonces también en la novela está eso: si vuelvo a vivir, ¿cómo voy a vivir? Yo también cambié, pero en la novela traté de imaginar cómo habría querido vivir el gordo después de su trasplante de corazón. A él le preocupaba mucho que alguien se tuviera que morir para salvarlo a él. Era muy doloroso. El mismo cirujano que me operó a mí me contó una vez lo duro que es, sobre todo cuando para poder hacer trasplantes de corazón hay que redefinir la muerte. Porque antes la muerte, cuando te mueres, cuando no respiras, el corazón no palpita. Esa es la muerte habitual. Pero para poder hacer trasplantes de corazón no se puede sacar un corazón quieto. No se puede sacar un corazón que ya se enfrió, que ya está tibio, ¿no? El corazón se degrada de inmediato. Hay que sacar el corazón palpitando, vivo. Y él me decía: tú no sabes lo que es ir a sacarle el corazón a un niño de 1 año. Tiene un corazoncito así, como una nuez, y que está palpitando, que los padres están afuera, ya les dijeron, está muerto, pero el niño respira y el niño palpita, y él tiene que abrirle el pecho, cortar ese corazón vivo, sacarlo.
es como, hay que tener como, o sea, es duro, porque uno tiene la idea de que está matando a alguien, claro, para salvar a otro, pero es como matarlo al mismo tiempo, pararle ese corazón, sacárselo, tiene que sacárselo vivo, flexible, terso, perfecto, intacto, es muy fuerte. Ya hay un acto, yo creo, también de agradecimiento en el hecho de que decidiera sobre arte en Medellín y no como de poner algunos amigos en Madrid, en Nueva York, en Berlín, porque recordabas las enseñanzas de tu padre y su, bueno, pues, su docencia en la Facultad de Antioquia. Tú decías, aquí hay profesionales bien formados y de los que yo me puedo fiar por completo, con la misma garantía que puedo tener en España o en Estados Unidos. Ahí también hay una cosa, creo yo, Luis, que es muy animal. A mí me encanta España, me encanta estar aquí, me encanta vivir. Ahora paso mucho tiempo en Madrid, pero hay una cosa como muy vieja que yo creo que es animal, que cuando uno se enferma, y se enferma seriamente, como algunos animales, no sé cuáles, pero sé que hay algunos, le gusta a uno como volver a su casa, a morirse ahí. Así la casa sea un lugar, pues, voy a hablar más de Medellín, un lugar medio complicado de irse. Pero entonces yo pensaba, no, si no va a morir, me muero en mi ciudad. Y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia es muy buena. Y en Medellín, una de las paradojas, o una de las, pues, sí, paradojas que nos dejó la violencia tan extrema de los años 90 y 80 es que se desarrolló muchísimo el arte del trasplante, que había muchos donantes. Entonces, había muchos heridos y muchos muertos. Y iba gente de Israel, de las Antillas, sobraban órganos. Entonces, en operaciones serias, graves de trasplante de corazón, de riñones, de pulmones, de no sé qué más, hay una gran escuela por exceso de práctica, desgraciadamente. Entonces también podía confiar en ellos. Entonces, por eso varios motivos animales y técnicos y nostálgicos quise que me operaran en Medellín. Ahora los médicos se equivocan mucho. En esta novela también hay equivocaciones médicas graves que no les vamos a contar. Vale, tenemos que ir terminando porque creo que hay, me parece que van a tener que firmar una parte. Terminamos con el título, Salvo mi corazón todo está bien, es un verso de Pablo Carranza y que ya lo decíamos antes, ¿no? Lastimosamente se lee poca poesía y ya tras pasarla de país a país, pues ya mucho. ¿A ti te importaría recitar el soneto de la pintura libre? No, yo creo que la poesía es como el alcaloide de la literatura. Y por eso en muchos de mis libros los títulos son tomados de versos de algún poeta. El olvido que seremos es parte del primer verso de un soneto de Borges. Lo que fue presente en los diarios es parte de un soneto de Quevedo, que me parecía una definición involuntaria de lo que es un diario, lo que fue presente. Y Salvo mi corazón todo está bien es el último verso de un soneto que en Colombia es más o menos conocido, o era muy conocido hasta hace unos años, el poeta Eduardo Carranza, del movimiento Piedra y Cielo, muy influido por Juan Ramón Jiménez. Y este poema, a mi papá le gustaba mucho, él lo recitaba, al Luis de la novela, él se lo aprende de memoria. Y como él se lo aprende, uno tiene que ver no solo de operarse del corazón cuando el personaje sufre el corazón, sino también de aprenderse las cosas que él se sabe. Entonces, el soneto que se llama Soneto con una salvedad, él dice así: todo está bien, el verde en la pradera, el aire
con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante, y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su calma frente. Bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. No sé si en el público hay alguien que quiera preguntar a Héctor. Yo le quería comentar, porque me ha venido a la mente cuando ha dicho que se replanteaba la muerte, el modo de entender la muerte, pues me ha venido a la mente, yo no sé si es una película que conoces o no, que es Jesús de Montreal. Es una película canadiense de hace a lo mejor 25 o 30 años, que es un grupo de actores que se dedican a representar la pasión y muere el protagonista, pues al representar la pasión, pues se le cae la cruz encima y le mata realmente. Y entonces aparece en las últimas escenas de la película, aparece como todos los órganos de este actor que hacía de Jesús los van repartiendo para hacer trasplantes y para salvar vidas. Entonces es una manera de replantearse la resurrección que a mí me impactó muchísimo cuando lo vi. Y ahora mismo, según estaba contando esto, pues me he acordado. Quería compartirlo con No he visto esa película. Pues le aconsejo. Pero, sin embargo, en la novela hay algo muy parecido. Yo tengo una amiga, que a lo mejor algunos de ustedes han leído, una escritora, una poeta, una gran poeta colombiana, que se llama Piedad Bonet, que escribió un libro muy bonito que se llama Lo que no tiene nombre, que es sobre el suicidio de su hijo, que se tiró de una azotea en Nueva York, donde él estaba estudiando artes. Y yo, bueno, cuento en el libro, atribuyéndoselo, ya no sé a quién, a Joaquín tal vez, algo que me pasó a mí, que fue que Piedad, hablamos por teléfono cuando esto pasó, y ella me dijo, lo más duro, Héctor, fue cuando me llamaron del hospital en Nueva York, que a él, después de caer de la azotea, lo reviven, pero tenía muerte cerebral. Cuando me llaman del hospital y me van diciendo parte por parte si acepto el trasplante. Entonces me decían, la piel, yes. La retina, yes. Los pulmones, yes. El corazón, sí. Entonces es más o menos lo que acaba usted de contar. Es muy duro, pues, sobre todo para una madre, tener que aceptar que van a... Sí, es bonito, pero es duro que a uno, a su propio hijo, se lo descuarticen, se lo despiecen. Es bonito, pero es horrible. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues entonces, ¿te parece? Pasamos a la... Gracias. Gracias.